7. Charlábamos recién en la apertura del programa esta situación que parece que se va a dar con los bienes personales, con impuesto a los bienes personales en la Ciudad de Buenos Aires, concretamente con esta modificación que ha decidido la AFIP respecto de la forma de calcular cuánto cobrar, a quiénes cobrar, en qué condiciones, que puede hacer que los que ya pagaban tengan que pagar bastante más. Y mucha gente que no pagaba ahora va a tener que empezar a pagar. Por supuesto, como los temas impositivos suelen serlo, hay cuestiones técnicas bastante engorrosas, pero por eso tenemos en línea a alguien que es experto y que nos va a explicar. Ricardo Paulina, que es tributarista. Ricardo, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Bien, bueno, a ver, cuéntenos primero, para los que no somos expertos, ¿qué es este impuesto a los bienes personales y quiénes lo tienen, quiénes los tenían que pagar o lo tienen que pagar? Y bueno, y este cambio que se anunció, ¿no? Claro. Bueno, el impuesto sobre los bienes personales grava todos los bienes que tienen las personas humanas. Es decir, que no importa si tienen un pasivo, los pasivos los omite, ¿sí? O sea, uno puede haber comprado un inmueble de un valor con un crédito, no importa, el crédito, la deuda no cuenta, sino que cuenta solamente el valor de los bienes que tiene una persona. Y en eso vas a incluir los inmuebles, los rodados, no sé, dinero que tenés en los bancos, etcétera. Todo tu patrimonio, todo tu activo es lo que está sujeto al pago del impuesto sobre los bienes personales. Y si se trata de bienes que tenés acá en la Argentina, vas a pagar una escala progresiva sobre el valor de todos estos bienes del 0,5 al 1,75%. 0,5 al 1,75, perfecto. Eso es el sistema actual. Exacto. ¿Cómo nos podría explicar, a ver, de manera didáctica, esta modificación, este cambio que está planteando la AFIP y bueno, también que ha generado una respuesta a la ciudad, ¿no? Exactamente, sí, hay una controversia importante. Básicamente, digamos, como te señalaba, las personas tienen que sumar el valor de todos los bienes que tienen. Dentro de los bienes, como les mencioné, están los inmuebles. Los inmuebles, la ley dispone que los inmuebles tienen que evaluarse de acuerdo al valor de compra menos la amortización, actualizado por inflación, y ese valor hay que compararlo con la evaluación fiscal que figura en la boleta de pago de impuesto inmobiliario. Y se toma el mayor de los dos. O sea, yo tengo un departamento, ¿cuánto lo compré? Hace 10 años, tomo ese valor actualizado, hoy me da X platas en pesos, que puede ser, vamos a suponer, 1,5 millones de pesos, miro la boleta de pago del impuesto inmobiliario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el valor fiscal puede ser 2 millones. Entonces tengo que tomar para pagar el impuesto sobre los bienes personales el mayor de los dos valores. Y es aquí donde se da la controversia, porque la administración fiscal ha cambiado un criterio que estaba vigente desde el año 2018. Básicamente, para evaluar, para tomar cuál es la evaluación fiscal del inmueble que figura para el pago en la boleta de pago del impuesto inmobiliario, el gobierno de la ciudad desde el año 2012 utiliza un criterio que es para determinar cuánto vale ese inmueble. Está compuesto de tiene dos componentes. Uno que es el valor fiscal homogéneo, que es el valor fiscal del inmueble, y por otro lado ha determinado también la existencia de un coeficiente de sustentabilidad contributiva. Es decir, que para pagar el impuesto inmobiliario de la ciudad de Buenos Aires hay que multiplicar ese valor fiscal que figura en la boleta por este coeficiente, y eso se multiplica por la escala para determinar el impuesto inmobiliario. La escala para pagar el impuesto inmobiliario es una escala que va aumentando, arranca en el 0,4% y llega hasta el 0,7%. Es un poco técnico el tema, pero lo que quiero explicar básicamente es ¿en qué cambió? Porque esto el gobierno de la ciudad de Buenos Aires lo tiene vigente desde el año 2012. Básicamente hay un valor del inmueble, un valor fiscal del inmueble, y el gobierno, los legisladores por la ordenanza tarifaria dicen, bueno, el valor de sustentabilidad contributiva, lo que pensamos recaudar del impuesto inmobiliario, hay que multiplicar ese valor fiscal por 4. Y eso es lo que determina para después aplicar el porcentaje y determinar el impuesto. Es como un criterio discrecional que tienen los legisladores de la ciudad para determinar su política fiscal. ¿Está?
Esto está vigente desde el año 2012. Sin embargo, ahora la Administración Fiscal cambia de criterio. ¿Qué es lo que dice, lo que ha indicado la Administración Fiscal a través de este nuevo dictamen? Que para la evaluación de los inmuebles en Capital Federal no hay que tomar solamente la evaluación fiscal que figura en la boleta de pago del impuesto inmobiliario, sino que hay que multiplicarlo por este coeficiente de sustentabilidad contributiva. Es decir, que hay que multiplicar ese valor por 4. Y es ahí donde está la controversia, es ahí donde va a haber una mayor presión fiscal y donde va a aumentar de manera significativa la evaluación de los inmuebles para pagar el impuesto sobre los bienes personales. Ricardo, ¿qué tal? Buen día. Silvia Gómez lo saluda. Entonces, digamos, esto que se dice que se multiplica por 4 es concreto, es real. O sea, entendí en un momento que era como algo, como una generalidad. No es ninguna generalidad. Esto es concreto y de aplicación cierta. Uno va a tener que tomar, antes tomaba la evaluación fiscal que figuraba en la boleta y ahora ese mismo valor lo tiene que multiplicar por 4 y va a tener que pagar el impuesto sobre los bienes personales valuando los inmuebles a 4 veces mayores, 4 veces más del valor que lo pagó el año pasado. Más o menos, digo, a ver, como para tener una idea, digamos, con algún ejemplo concreto, ¿cómo podría ser? Digo, porque sí, por las evaluaciones, lo que estuvimos viendo y demás, no estamos hablando de mansiones, digamos, estamos hablando de tal vez un departamento en 3 ambientes en Caballito ya podría entrar, digamos, en este nuevo esquema. Totalmente. Sí, no cabe ninguna duda. Esto va a afectar, palabras propias de la administradora fiscal, aproximadamente a 233.000 contribuyentes, y afecta, digamos, básicamente a un montón la gente de clase media que antes no pagaba este impuesto y ahora posiblemente tenga que pagarlo. Claro. Vamos a un ejemplo muy sencillo. Digamos, un inmueble que antes valía 1,5 millones de pesos, ahora, el año pasado que lo declaró en 1,5 millones de pesos, ahora lo va a tener que declarar por 6 millones de pesos. Claro. Acá lo que sí hay que tener en cuenta es que, digamos, no quiero llevar una alarma generalizada a toda la gente, que los trabajadores que se han hecho con mucho esfuerzo, se han comprado un departamento o están pagando un crédito y han comprado un departamento. Tenemos que tener en cuenta que hay un mínimo no imponible para casa-habitación. Es decir, si yo solamente tengo mi departamento donde vivo con mi familia, entonces hay un mínimo no imponible de 30 millones. Esos 30 millones son aproximadamente al dólar contado con liquidación, son $150.000. Claro. O sea que por eso no tendría que pagar. Pero si tiene, y ahí puedo citar un ejemplo, un matrimonio, jubilados, que han logrado a lo largo de su vida tener 2 o 3 departamentos y que lo alquilan y con eso complementan la magra jubilación que cobran, bueno, es muy probable que ahora tengan que pagar el impuesto sobre los bienes personales. Claro. Porque el mínimo no imponible lo aplican solo para la casa donde vive y no para el resto de los inmuebles que tienen esa renta que le permiten tener una mejor calidad de vida. Claro, o sea que las familias que tienen un departamento en el que vive, entonces no debería aplicar si ese departamento cuesta menos de 30 millones de pesos. Exactamente. Bien. Exactamente. Para la casa habitación, por menos de 30 millones de pesos no tienen que pagar nada. O sea, pensemos que hoy el valor promedio de los inmuebles en la capital federal está en los $120.000, el valor promedio. Estamos hablando de un departamento de 40, 50, 60 metros, dependiendo la zona, ¿no? Ricardo, sí, claro. Ricardo, a ver, un par de dudas, porque por un lado, se produce el aumento en principio solamente en la ciudad de Buenos Aires. Digo, exactamente. ¿Esto se puede plantear como una situación, si se quiere, discriminatoria para los porteños? ¿O por qué en el resto del país no se aplica algo similar? Bueno, porque esto viene de larga data. Desde el año 2018 se había dispuesto la creación de un organismo federal para evaluar los inmuebles de todo el país. En cambio, eso nunca se llevó a la práctica porque, bueno, digamos, tiene que ser de cumplimiento por todos los gobiernos provinciales y nadie se aboca a hacerlo.
Y entonces, ¿qué situación tenemos? Que los inmuebles en distintas provincias están totalmente subvaluados porque los gobiernos provinciales reciben importantes montos de coparticipación federal y entonces no se preocupan en aumentar el impuesto inmobiliario en su provincia, y entonces se da esta situación. Inmuebles en distintas provincias que tienen un valor muy bajo, que van a seguir pagando muy bajo de impuestos sobre los bienes personales, e inmuebles que están en la capital federal que tienen un valor actualizado en el pago de la boleta de impuesto inmobiliario y que van a estar pagando un valor muy alto. Esto obviamente es una inequidad tributaria, esto es una violación del principio de capacidad contributiva, porque puede que ambas personas tengan un inmueble que en el valor de mercado es exactamente igual y entonces deberían contribuir con un impuesto de la misma manera, y sin embargo no es así. Quien tenga un inmueble fuera de Cava va a estar pagando un impuesto mucho más bajo que quien lo tiene aquí en Capital Federal. Digamos, para poner un ejemplo concreto, a ver si entendimos, supongamos un departamento de $200.000 en la Ciudad de Buenos Aires, va a pagar mucho más que un departamento de $200.000 en Rosario, en Córdoba o en Mendoza, digamos. Totalmente, esto es exactamente así como lo está indicando. Esto obviamente que aparte este criterio que ha adoptado la administración fiscal ya viene de un criterio similar que había adoptado en el 2013 y que se había dejado sin efecto en el 2018. Entonces fíjense el problema de falta de seguridad jurídica que tenemos en este país. Ya no depende de las leyes, que muchas veces son leyes inconstitucionales que están saliendo de nuestro propio Congreso, sino que hasta la inseguridad jurídica la está determinando el funcionario de turno, quien por una interpretación cambia un criterio y en el medio están los contribuyentes. Se aumenta injustificadamente la presión fiscal en momentos donde hay una enorme dificultad económica, inflación galopante en el país. Esto, además, estamos pagando impuesto inmobiliario y además impuestos sobre los bienes personales por el mismo inmueble. Hay una duplicidad de impuestos sobre los mismos bienes, y esto hay que tenerlo en cuenta porque puede llegar a darse el caso de confiscatoriedad del impuesto. O sea, un inmueble que alguien tenga que lo destina a locación, la renta que da es muy baja. Ustedes saben los problemas que existen hoy para alquilar un inmueble. Y la renta no llega al 2% anual después de descontar impuestos a las ganancias. Si a eso lo vamos a agregar con un 1,75% de impuestos sobre los bienes personales, más el 0,7% de impuesto inmobiliario de la ciudad autónoma, está dando el 2,4% y la renta es el 2%. Esto es el despropósito a lo que nos están llegando la administración fiscal, el gobierno con su política tributaria. Han perdido la brújula. Han perdido la brújula y la sufren los contribuyentes. Con otra cuestión que también le quería consultar, hasta qué punto es, digamos, coherente o lógico desde el punto de vista impositivo. Acá se va a estar subiendo un impuesto a los inmuebles, cuando en realidad en este momento al menos los precios de los inmuebles están bajando. Exactamente, así es. Los precios de los inmuebles están bajando. Hay zonas en que ha caído hasta un 30% el valor de los inmuebles. Por eso se va a dar esa situación de que uno va a terminar pagando más por un departamento que vale menos que antes. Totalmente, eso se puede llegar a dar, y si bien uno podría llegar a discutir esto, implica una discusión judicial. Implica tener que pedir tasaciones, demostrar que el valor de mercado es más bajo que la evaluación fiscal, y entrar en una discusión administrativa que uno no sabe cuándo termina con esto. Ricardo, y digamos, se da por descontado que creo que incluso lo anunció el jefe de gobierno, van a recurrir a la justicia. Digamos, mientras esto esté en la justicia, no se puede hacer ese revalúo. ¿Eso cómo funciona? ¿Usted sabe? No, esto lamentablemente, digamos, no hay una acción colectiva que proteja a todos los contribuyentes. Esto queda a criterio de cada una de las personas individuales que tengan que pagar el impuesto, de decidir si pagan y después inician un reclamo administrativo para que le devuelvan el impuesto, si es que le da la razón administrativamente de que no debió pagar por este valor, o no pagar
y en caso de una detección por parte del fisco de esta situación, tener que discutirlo en sede administrativa y posiblemente terminar en el Tribunal Fiscal de la Nación con una causa judicial que le puede llegar a durar 4 o 5 años. Claro, por lo que usted comenta, la sensación es que puede haber bastante recurso de amparo, ¿no? El amparo es muy difícil que se otorgue en el ámbito de la capital federal por cuestiones técnicas, digamos, porque la justicia mayormente lo que va a señalar es que existe un procedimiento administrativo para discutir esta situación, este aspecto técnico de la aplicación, de la determinación del tributo, y entonces no vea el peligro en estar otorgando un amparo para que el fisco no le cobre. Claro. Un procedimiento alternativo mientras tanto. Okay. Bueno, y esto debería, si no recuerdo mal, se aplica siempre hacia fin de año, ¿no? ¿Bienes personales? Sí, es una foto que a usted le sacan el día 31 de diciembre a las 23:59, claro. Y a usted le sacan una foto con todos los bienes que lo están rodeando, su auto, su departamento, sí, la casa en la playa, los ahorros en el banco. Bueno, sobre la suma de todos estos bienes al 31 de diciembre de cada año va a tener que pagar el impuesto sobre los bienes personales. O sea que esta decisión que anunció la AFIP se va a hacer efectiva los primeros, digamos, en enero del año que viene. No, se va a hacer efectiva ahora en mayo, junio de este año, cuando venza la declaración jurada de los bienes personales, por diciembre del 2021. Ok. Pero bueno, sí, un tema, la verdad, por más técnico que suene, es un tema interesante y polémico, ¿no? Porque otra vez, y sobre todo en el contexto en el que llega, solo para los porteños, en un momento en que el precio de las propiedades están en bajo y además, bueno, todos sabemos cuál es la situación económica y la presión fiscal, que ya de por sí es muy alta, ¿no? Yo creo que no están comprendiendo que no hay más espacio para seguir aumentando la presión tributaria. Claro. Esto va a generar incumplimientos, a la larga va a generar incumplimientos, y en algún momento, si siguen aumentando impuestos, van a empezar a recaudar menos. Esto es una teoría que está demostrada y funciona en todos los países. Bueno, veremos cómo sigue. Ricardo Paulina, tributarista, muchísimas gracias. Al contrario, gracias por la posibilidad que me dan de comentarles estas cuestiones. Saludos a todos ustedes. Muchas gracias, saludos. Bien.